Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda, una semana más para repasar en esta jornada de lunes lo que ha sido el fin de semana de competición, que no nos ha dejado muy buenos resultados para los dos principales equipos de nuestra localidad, con el empate de la Arandina el sábado frente a un rival directo, la Virgen del Camino, que deja a los de Sesi Fernández, sí, en puestos de playoff, pero con la distancia recortada por algunos de los perseguidores. De aquí al final de temporada el equipo tiene que certificar esa posición de playoff. Son 5 jornadas ya las que los blanquiazules no suman de 3. Y tampoco suma de 2 el Tubos Aranda, y desde hace 3 jornadas, 3 derrotas, con la del domingo en la matinal, en el Palau de Esports de La Ila, frente a Benidorm. Caían los de Javi Márquez en un partido que llegaron a tener en su mano, pero que vieron cómo Benidorm le dio la vuelta a la tortilla en los instantes finales, incluso con una bola para poder empatar, pero se vinieron de vacío los amarillos, que además tienen semana corta antes de tener que visitar el próximo fin de semana, en este caso la Catedral, para medirse a Anaitasuna. Y el fin de semana que también nos ha dejado, y comenzamos la semana con mucha información, no solo en cuanto al mundo del atletismo, con campeonato que tenía lugar en León de la Liga de Clubes Sub-20 y Sub-16, y hablamos de atletismo también porque ya se han dado algunos de los nombres de lo que será otro de los grandes eventos del deporte de la capital de las Tierras del Duero este próximo fin de semana, con una nueva edición de la Milla Urbana, y donde Josué Canales, Mariano García, Esther Guerrero y también Loire Ibarzábal van a ser de la partida, y además va a significar también el regreso para el de la tierra, para Rubén Álvarez, que después de 6 meses volverá a estar. Lo repasaremos en nuestro tiempo polideportivo, donde también lo haremos con la última victoria, y fue en el bonus 4-3, se impusieron en los penaltis los erizos rudos para en la última jornada celebrar junto a su afición la permanencia. Lo consiguieron la semana pasada, pero tenían la fiesta para celebrarlo con todos este pasado fin de semana en las instalaciones de Pradosport, que tuvo también mucha actividad con las jornadas de promoción escolar de raqueta, de squash y de pádel, al igual que unas jornadas de promoción que también tuvieron como protagonista el duatlón el sábado gracias al Triatlón Aranda. Y hablando de ruedas, y no solo de las dos de las bicicletas, hubo BTT en Milagros, en esa cita del circuito provincial de la 7ª edición de la BTT 1000 Campos, y primera edición, estreno a lo grande de la primera marcha cicloturista raudense que organizaba en Roa y en las zonas del entorno, pasando por la provincia también vallisoletana, el Club Deportivo Cicloturista Raudense, que tuvo a Carmelo Miranda, o entre otros a Ángel Castresana y también Santi Blanco entre los padrinos de la prueba. Y hablaremos de motor, porque hoy se han abierto las inscripciones para una cita que esperemos sea también histórica y se posterga en el tiempo, como es el primer slalom, hablamos de motor, en el circuito de Cotar. El slalom de la escudería Cater Racing, con su presidente, vamos a repasarlo también en este tiempo de deportes. Y el análisis, como siempre, con Rodrigo Zanetti en cuanto a la Arandina Club de Fútbol y de la actualidad del Villaranda con Inés Gutiérrez. Así que con todo ello, quédense ahí, al otro lado del televisor, pónganse cómodos, comienza un nuevo programa de Deporte Aranda. Esa es la imagen de la última jugada en el Palau de Esports de La Ila, juego al extremo, y el balón de Verbel que servía o que hubiera servido para sumar un punto en Benidorm se estrelló con la madera, dando pues al traste con las opciones de sumar un punto frente a un rival directo para el Tubos Aranda Villa de Aranda, que algunos dirán si está en crisis o no. Los resultados así lo anuncian, o por lo menos son testarudos. Si uno podría contar con la derrota frente a Granollers hace una jornada, quizás contaba menos con la derrota frente a Servigrus Benidorm, después de haber resultado, o por lo menos después de haber visto cómo fue capaz de superar al conjunto de Krivo Kapic, pero que al final pues acabó como acabó también el partido frente a Guadalajara,
hace 2 jornadas en el Santiago Manguán. Se le ha atragantado en el último tramo de competición, los últimos minutos al conjunto de Javi Márquez, pero eso evidentemente no significa, como ya ha demostrado en otros muchos partidos, el que vaya a ser una constante. Esto va de dinámicas, ahora no es la positiva, toca romperla el próximo viernes, 8:30 de la tarde, se va a ser el enfrentamiento frente a otro rival directo en Pamplona, en la Catedral, frente a Anaitasuna. Pero el encuentro que sirvió para ver a un Tubos Aranda que dio la de cal y la de arena. Estuvo metido en partido, incluso por detrás en el marcador, supo remontar para irse uno arriba en el descanso, 18-19, después de la igualdad en los últimos instantes, donde con el 26-26 se abrió un nuevo partido en los instantes finales. Fue más listo el conjunto levantino para ponerse en el último minuto por delante, 32-31, con un 7 metros, y después, con tiempo muerto de Javi Márquez para preparar esa jugada, el equipo la tuvo en su opción, la tuvo en su mano para poder haber rascado un puntito, pero no fue así. Y con eso, pues el equipo, como decimos, si no entra en crisis de resultados, sí está en una dinámica que ha de cambiar para el próximo fin de semana. Vamos a ver los resultados de esta jornada, cómo fueron o cómo se desarrolló esta 23ª de competición, más allá de la derrota por tan solo un gol en el Palau de la Ila del Tubos Aranda. Ese partido también histórico. Después de 7 temporadas vuelve a perder y ante el mismo rival, el Barça, 30-31. Bidasoa se imponía 37-29 a Nava. Puente Genil, que rompía su racha derrotista para hacerlo frente al próximo rival del Tubos Aranda, vuelven a ganar los andaluces y se meten en problemas los pamplónicas. 26-23 superaban Puente Genil a Anaitasuna, como ven ahí. Cuenca, que perdía frente a Torrelavega 26-35 en casa, en el Sargal. El conjunto de Logroño-La Rioja superaba 34-27 a Atlético Valladolid. Hay que recordar que será el rival con el que vuelva a jugar el Tubos Aranda un partido en casa. No esta próxima jornada, sí la siguiente, en el domingo, o por lo menos en la Semana Santa, en el domingo de Resurrección. Y el Ademar, que se imponía a Cangas, también haciendo un favor a los equipos que están metidos en la parte de abajo, 38-36, y Huesca, que vuelve a demostrar que hay calidad en el conjunto ostense y que no ha dado su última palabra para incluso salvar la categoría, un colista que estaba denostado y que con el 30-24 frente a Guadalajara se mete de lleno en la lucha por la permanencia. Estos son los resultados, esta es la clasificación. Con lo que hablábamos de un Tubos Aranda que con 18 puntos sigue en una situación cómoda, a pesar de esas 3 últimas derrotas. Cangas, con tan solo 2 menos, tiene los mismos puntos que ahora Puente Genil, en la 11ª y 12ª posición. Guadalajara, que es 13º con 14 puntos, los mismos que tienen los 2 equipos que ya están en problemas. El Betis Anaitasuna, próxima rival del Villa Aranda, abre la posición de play-out y abre el descenso en descenso, y a pesar de la victoria, Benidorm, y a pesar de su victoria, Huesca sigue último, pero es que, como ven, pues 12, 14, 16 en 2 partidos, en 4 puntos. Ahí están muchos de los que quieren salvar la categoría. Desde el 10º al 16º, nadie decidido. A ver qué es lo que sucede en la próxima jornada, que va a dejar estos enfrentamientos. El Tubos Aranda Villa de Aranda, que la próxima jornada visita el viernes 8:30 de la tarde la Catedral para medirse a Anaitasuna. En sus rivales directos, pues hay que mirar los encuentros, sobre todo el de Cangas, que va a recibir a Torrelavega. Benidorm, que lo tendrá difícil a pesar de esa última victoria frente al Tubos Aranda en su enfrentamiento frente al Barça. Hay un interesante Guadalajara-Bidasoa, a ver qué es lo que sucede en la Alcarria. El Nava-Ademar, derbi castellonés. Granollers, que recibirá a Huesca, y Atlético Valladolid, que hará lo propio con Puente Genil. Jornada propicia si se consigue la victoria del Tubos Aranda para poder volver a sonreír. Los resultados, la clasificación y la próxima jornada, y las declaraciones de Javi Márquez al término del partido para los compañeros de los medios y también para el servicio de comunicación del propio Tubos Aranda. Javi Márquez, que hablaba sobre la pena, la lástima de no haber podido conseguir algo más, lo tuvo en su mano, ese puntito que al final se escapó. Bueno, pues una pena no llevarnos nada positivo. Creo que
que ha sido un partido muy igualado, que podía caer de cualquiera de los dos lados. Yo creo que una primera parte que hemos sabido controlar un poco sus momentos de partido, que hemos sido capaces de encontrar gol en las transiciones, y una segunda parte que estábamos defendiendo bien, que estábamos arriba, pero luego con el 7 contra 6 la verdad es que ellos nos han hecho daño. A partir de ahí no nos ha parecido portería, no nos ha parecido tampoco la defensa, y luego además nosotros hemos fallado algunas situaciones claras de lanzamiento. Y luego una pena pues esa última acción, una acción que al final habíamos preparado y que no ha sido gol. Así es que nada, felicitar a Benidorm y a seguir trabajando, que queda mucho. Creo que hay más preguntas sobre el mensaje de esta afición y hay más contenido. Sí, la verdad es que sí. Creo que el estar apoyados a tanta distancia de casa, el que la gente se haya desgañitado y que hayan estado ahí, es para estar muy contentos y muy orgullosos. Pero una pena no le hayamos podido dar una pequeña alegría. Pues la pena de no haber podido conseguir ese punto que seguramente, o esperemos, pueda revertirse en la próxima jornada. No digo seguramente, seguramente sí haya desplazamiento de algún aficionado el próximo viernes a la Catedral, a Pamplona, para ese partido frente a Neitasuna. Ahí veíamos también algunas de las imágenes del partido, a los aficionados del Tubos Aranda que llegaron a desplazarse y sin lugar a dudas pues no pudieron vivir de la que hubiese sido el puntito, lo que hubiese sido también el buen punto de la jornada, haber acercado un poquito más a la salvación, a la permanencia, a este Tubos Aranda que nos ocupa y nos preocupa y que vamos a repasar en los próximos minutos en el análisis con nuestra compañera Inés Gutiérrez, cómo vio la jornada, en qué situación está el Tubos Aranda Villa Aranda y qué es lo que tenemos para las próximas jornadas. Y también, después del análisis del primer equipo, hay que estar atento a lo que fueron, como la semana pasada, los sectores, en este caso para el cadete masculino y el infantil, o en este caso el juvenil masculino. Vemos algunas de las imágenes que repasábamos el pasado viernes. Ese es el equipo juvenil y también el equipo cadete. El juvenil que no pudo conseguir el pase al sector, en cambio el cadete en el Polideportivo de Los Nogales sí que lo consiguió. Algunas de las imágenes que también pudimos ver en el pabellón polideportivo Santiago Manguán, en ese sector que se disputaba del equipo juvenil y que pues al fin y al cabo no pudo en este caso conseguir el objetivo. Lo vamos a ver al final de nuestro tiempo de deportes. Ahora hacemos un breve alto en el camino y, como decimos, analizamos lo que fue la jornada con Inés Gutiérrez. Y tras la información, tras la parte de los datos, también en este tiempo de deporte, en este Deporte Aranda, el análisis, el debate, la situación respecto a cómo nos deja, sin lugar a dudas, ese nuevo traspiés del Tubos Aranda, el tercero, como decíamos anteriormente, consecutivo del conjunto de Jaime Márquez. Pues lo vamos a analizar, como siempre, en esta noche de lunes con Inés Gutiérrez, a la que ya saludamos. Inés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no es que estemos atravesando por una muy buena racha. Los números y los resultados son tozudos en eso. Tercera derrota consecutiva del Tubos Aranda, Villa Aranda. Sí, y además que yo creo que inesperada, porque Benidorm está bastante abajo, pero tercera derrota consecutiva, pero aún tenemos todavía 4 puntitos de colchón sobre el que podemos mantenernos, pero creo que ya estamos al filo y ya no podemos fallar el viernes. De este partido frente a Benidorm, ¿con qué te quedas? Porque es verdad que el equipo estuvo por detrás en el marcador, supo remontar, estuvo muy activo en la segunda parte, pero al final, en los instantes finales, valga la redundancia, es donde el equipo, en este aspecto, frente a Guadalajara ya lo demostró, también ante otro rival directo, pues no volvió a dar la talla, ¿no? Creo que una primera parte muy igualada, también, creo que hay cosas positivas, los 6 goles de Dalmau, las habituales paradas de Pau, pero sí que es verdad que las segundas partes nos están condenando mucho en estas últimas jornadas y al final
quien falla o quien se desconecta en esa segunda parte, esta liga es así y te condena quitándote los 2 puntos que ahora mismo para nosotros pues son muy necesarios, igual que los necesitan pues los puestos más abajo de la tabla. Entonces, bueno, creo que hay que sacar cosas positivas, pero bueno, también fallamos varias ocasiones claras con la portería y eso es. Tenemos unas imágenes, yo creo que por ahí, de lo que hablabas, ¿no? Las paradas de Pau, que además alguna que otra pues la sufrió en el rostro, sobre todo una con la que se cerraba la primera parte, y después lo que hablábamos, son imágenes de la primera parte, de un Dalmau que volvió a sostener al equipo en ese primer tramo, ¿eh? Sí, también veíamos a David López, a Verbel, que poco a poco también está volviendo y creo que ellos también necesitaban, tanto como nosotros, esos puntos, tenían a su gente apoyándoles igual que nosotros y nos condenó el último minuto que ese fallo de Verbel y ellos se van al tiempo final con 32-31 y esos 2 puntos en el casillero. Además, yo creo, mira, en esa gestión de partido, a pesar de ir por delante, después se pone Benidorm en los últimos instantes gestionando bien también su tiempo, su juego, con ese 32-31, y para bien el partido Javi para bueno, pues preparar la jugada, que yo creo que porque quizás ahora no están saliendo las cosas como hace un tiempo, ¿no? Esto va de dinámicas, como decía un buen amigo, y ese balón que acaba en el palo, está bien preparada la jugada, la ejecución es también correcta, pero se va al palo, ¿no? En otro momento quizás de la temporada, ese balón acaba dentro y sacas un punto y rascas un punto en Benidorm, ¿no? Sí, yo la verdad que a falta de 2 minutos firmaba el empate porque según cómo se estaban desarrollando las cosas, pero bueno, al final pues es una jugada ensayada que en casa igual te hubiera salido, aquí en Benidorm pues se te fue al palo y tampoco puedes hacer nada para remediarlo. Vamos a escuchar, si te parece, también las declaraciones de Javi Márquez al término del partido. Venía a decir que lástima, ¿no?, de no haber podido conseguir algo más, pero bueno, es lo que fue. Escuchamos a Javi Márquez. Pues una pena no llevarnos nada positivo. Creo que ha sido un partido muy igualado, que podía caer de cualquiera de los dos lados. Yo creo que una primera parte que hemos sabido controlar un poco sus momentos de partido, que hemos sido capaces de encontrar gol en las transiciones, y una segunda parte que estábamos defendiendo bien, que estábamos arriba, pero luego con el 7 contra 6 la verdad es que ellos nos han hecho daño. A partir de ahí no nos ha parecido portería, no nos ha parecido tampoco la defensa, y luego además nosotros hemos fallado algunas situaciones claras de lanzamiento. Y luego una pena pues esa última acción, una acción que al final habíamos preparado y que no ha sido gol. Así es que nada, felicitar a Benidorm y a seguir trabajando, que queda mucho. Creo que hay más preguntas y merece un mensaje esta afición y hay más que... Sí, la verdad es que sí. Creo que el estar apoyados a tanta distancia de casa, el que la gente se haya desgañitado y que hayan estado ahí es para estar muy contentos y muy orgullosos. Pero una pena no le hayamos podido dar una pequeña alegría. Hablaba de la pena, ¿no?, de no haber podido no solo dedicárselo a ellos mismos, con 2 puntos que hubiesen sido muy importantes, o incluso ese punto si entra el balón de Verbel, a esa afición, ¿no? Nunca está solo el Tubos Aranda, ya por donde esté. Pues sí, la verdad que es muy bonito ver el sentimiento de comunidad que está generando en la Liga Asobal. Creo que por eso, además, merecemos quedarnos, desplazarse hasta Benidorm. Sí que es verdad que las condiciones eran favorables un domingo por la mañana, a quien no le apetece, y creo que es muy bonito y que estén tranquilos porque la afición yo creo que va a estar ahí hasta final de temporada y bueno, es una derrota, es un tropiezo, pero bueno, de todo se saca algo positivo, así que hay que ir el viernes a Pamplona con todo lo que tenemos e intentar revertir esta situación. Sobre todo. Vemos la clasificación, la repasamos contigo también, Inés, porque ahora se aprieta todo mucho. Ya son solo 4, llegó a tener incluso 10 puntos de diferencia respecto a las posiciones de descenso. El Tubos Aranda ya son solo 4 con esas posiciones tanto del play-out, que ocupa ahora Anaitasuna, el próximo rival del Tubos Aranda, como bien repasaba Inés, y el propio Servigroup Benidorm, que a pesar de la victoria frente al Tubos Aranda, pues sigue por los averás, abriendo las posiciones de descenso. Por cierto que Benidorm este próximo
próximo fin de semana se va a medir al Barça. Bueno, luego hablaremos de eso. El Barça ya ha demostrado esta liga que es mortal porque ha perdido con Granollers, pero se aprieta todo muchísimo y hay que estar ahora pues muy firme en el objetivo. Anaitasuna es el próximo rival y tiene 14 puntos. Sí, creo que además la victoria de Huesca ante Guadalajara, que yo creo que ellos tampoco se esperaban esa derrota, creo que esa victoria, esos 2 puntos, aprieta aún más a todos los que vienen por debajo. También perdía a Cangas y, como dices, también el Barça perdía esta jornada, o sea que ha sido una jornada un poco bastante sorprendente y felicitar al Granollers, que asaltó al Barça después de 7 años que no perdía. Además lo hizo frente al mismo equipo con el que salió derrotado hace 7 años con Granollers. Al margen, ¿crees que viendo todo lo que hay por ahí abajo, desde el 10º al 16º, a Río Revuelto Ganancia de Pescadores, quedan muchos partidos directos, tiene que venir Puente Genil y visitar, tenemos que hacerlo a Anaitasuna, Huesca en la última jornada, que esperemos que no nos estemos jugando nada, pero haríamos bueno ese dicho de a Río Revuelto, porque cuando no sumen algunos, tú sí que vas a poder sumar y eso es una ventaja doble, ¿no? Claro, eso es lo bueno de esta liga, que dependemos de nosotros mismos, pero no podemos perder de vista a los que vienen por detrás. Y si hubiera ganado Guadalajara este fin de semana, se hubiera acercado más. Pero bueno, la victoria de Huesca lo aprieta todo por abajo, pero a nosotros nos da un poco de margen y nos da para coger aire y mantener esa 10ª plaza, que, como digo, al principio de temporada nadie se esperaba que íbamos a estar aquí. Entonces, el primer objetivo es el viernes, luego viene Valladolid. Entonces tenemos que ir poco a poco. Esta es una semana corta para ellos, entonces veremos a ver cómo afrontan también ese partido. Bueno, pues sin lugar a dudas estaremos muy pendientes de lo que suceda esta semana. Ya para cerrar, ¿qué feeling tienes en ese partido del próximo viernes, 8:30 de la tarde? Oye, pues ojalá podamos conseguir la victoria. También tenía mucha esperanza en este partido del domingo, que la verdad que fue un partido de infarto para todos los que lo estábamos viendo. Pero bueno, creo que este equipo es muy capaz y si las cosas hasta ahora no han salido, irán saliendo. No podemos acostumbrarnos a ganar siempre. Al principio, hace un par de jornadas, lo hacíamos, ahora toca la otra cara de la moneda, pero yo creo que vamos a conseguir la permanencia y quién sabe si subir más puestos. Bueno, hay que ser sin lugar a dudas optimista dentro de esta circunstancia que ahora nos viene sobrevenida, que son esas 3 derrotas consecutivas, a ver lo que pasa el próximo fin de semana. Hay que ir jornada a jornada, está claro, y a ver qué es lo que sucede. Si ante otro rival directo o el Tubos Aranda-Villaranda le da vida o se desquita y está un poquito más cerca de la permanencia. Inés, como siempre, como todas las semanas, muchísimas gracias, amiga. A ti, Diego. Adiós. Dejamos ahí a Inés Gutiérrez con ese optimismo de seguir creyendo, evidentemente, en un equipo que nos ha dado argumentos sobrados a lo largo de la temporada para poder creer en la salvación, pero que ahora está atravesando por esa dinámica negativa. Romperla sería fundamental, a ver lo que sucede a lo largo de la semana y lo que sucede en ese partido del próximo viernes. Hacemos un alto en el camino y hablamos también de otro de los resultados del fin de semana que tampoco es que fuera del todo positivo. Si la dinámica del Tubos Aranda con esas 3 derrotas no es nada positiva, la de la Arandina, que no gana un partido desde hace 6 jornadas, tampoco lo es. Así que vamos a hablar de fútbol en los próximos minutos, en este tiempo de Deporte Aranda. El duelo de la Arandina frente a la Virgen del Camino, que quedaba en tablas, empate a 1 entre los ahí anaranjados, la Virgen del Camino, que normalmente viste con ese traje verdillo, pero aquí vino con la camiseta suplente para medirse a los blanquiazules, que fueron quienes al final pues rascaron un punto. Se adelantó en la primera parte el conjunto leonés, además con pase, con asistencia de un arandino, con Lucas Nebreda, al que le tenemos en el conjunto de El Camino, de la localidad de El Camino de Santiago, y empataría el capitán,
que volvía a los terrenos de juego dejando atrás su lesión, y David Sanz desde la frontal conseguía con un zarpazo ese empate que deja pues prácticamente la situación en la clasificación de manera similar a la anterior. Vamos a ver los resultados de esta jornada. En primer lugar, ese empate de la Arandina, viendo los rivales del conjunto blanquiazul, el Tordesillas superaba 2-1 al Júpiter. Además, el Burgos B, que empataba in extremis tras ir perdiendo frente al Atlético Astorga, frente al líder, conseguía un punto en la Eragudina. Y ya saben, la Virgen del Camino en ese duelo directo con la Arandina. El resto de resultados de aquellos que intentan acercarse al playoff, pues ese empate a 3, que sin lugar a dudas fue la fiesta del gol ayer en la Arboleda, entre el Almazán de los Pesca Santa y el Cristo Atlético del arandino Alex Izquierdo. Además, el Mirandés, que se acerca a las posiciones de playoff después de ese resultado de esta jornada, y ahí ven el resto de partidos, los que se disputaron. Por destacar también pues la victoria del Mojados en Palencia. Ven ahí el Becerril 1, Briviesca 0, y el Santa Marta 1, Villaralbo 0. El Mirandés del que hablábamos, que se imponía 1-2 al Ciudad Rodrigo. Con esos resultados de esa 31ª jornada queda así la clasificación, encabezada por quién sino por el Atlético Astorga con esos 62 puntos. Ahora, 2 menos, le rascaba 2 puntitos tras la victoria del Tordesillas. Se ponen a esos 6 puntos ahora del liderato los vallisoletanos. Tercero es el Burgos con 49, los mismos que el Arandina, y ese es el próximo partido, el próximo enfrentamiento, el derbi burgalés entre el conjunto de Alex Aparici y de Manu Cabezas, los dos ex blanquiazules que se van a medir al que fuera su equipo. Quinta es la Virgen del Camino con 46 puntos, y ahí sexto, séptimo, octavo, noveno. Hasta esas posiciones podemos considerar que hay equipos que pueden meter en problemas, tanto a la Virgen del Camino como a la Arandina si se despista. Mirandés B con 45, Cristo Atlético con 44, los mismos que el Júpiter Leones y que el Becerril, que tiene 43. Por la parte de abajo, Ciudad Rodrigo, Atlético Mesillas, Briviesca y Laguna son los que cierran la clasificación. Visto los resultados, vista la clasificación, vemos la próxima jornada, por estar evidentemente atentos a lo que pueda suceder, esa 32ª jornada que va a dejar el derbi del domingo a las 5 de la tarde en la ciudad de Castañares, la ciudad deportiva de Castañares, entre el Burgos B y la Arandina. Hay que ver al resto de rivales, los más cercanos mirando hacia atrás. La Virgen del Camino se va a medir en un derbi leonés al Atlético Bembibre, y además el Tordesillas, que en esa nueva jornada va a visitar al Laguna, en ese derbi vallisoletano. Lo de la Astorga, pues eso, descatalogado, que en esta ocasión va a visitar al Mojados. Después, Cristo Atlético Ciudad Rodrigo, Júpiter Almazán, además del partido entre el Briviesca y el Palencia, el Villaralbo y el Becerril, y descansará el Santa Marta. Visto todo, análisis en sala de prensa del propio entrenador, de Sesi Fernández, quien evidentemente pues trasladaba a los compañeros de los medios de comunicación el sentir, la cabeza más bien cabizbaja después, a pesar de haber sido ellos quienes empataron el partido, del vestuario al término del partido. Sí, mira, hemos entrado al vestuario y la verdad que los chicos pues cabizbajos, ¿no? Porque al final quieren ganar, quieren quitarse esa losa, ¿no?, que llevamos encima, y les he comentado, al final ha rascado un punto en el 84, aunque es cierto que hemos hecho una buena segunda parte y hay que quedarse con eso. Al final, del 84 al 94, quieres ir a lo loco a ganar el partido y está más cerca de perderlo que de ganarlo, ¿no? Yo creo que hay que darle el valor que tiene y seguir, no hay otra. No queda otra que la de seguir. El equipo sigue en posiciones de playoff. Es verdad que mira más hacia atrás que hacia adelante, mirando al retrovisor, y que la situación prácticamente es la misma como veíamos en la clasificación respecto a la jornada anterior. Empatado a puntos con el Burgos, el Tordesillas que se aleja, la Virgen del Camino que está a 3 puntos. Evidentemente, viendo y analizando la situación con perspectiva, en los últimos 5 partidos la Arandina no ha ganado ni uno. Y si echamos la vista atrás, hay un triunfo en los últimos 7, en las últimas 8 jornadas. Algo que evidentemente pues, hace pensar en preocupación. Eso por lo que le preguntábamos al propio entrenador cántabro al término del partido. Sí, claro, hombre, como no haber preocupación, evidentemente. Al final, repito, vamos a 5 jornadas sin ganar. La preocupación, evidentemente, que hay que darle, ¿no? Una vez que
nos olvidamos del objetivo de ser campeones de mérito nuestro. Ahora ya el playoff hay que darle, lo que te digo, ese valor. Preocupado sí, pero hay que darle el valor. Hacer playoff, en las circunstancias que son, hay que darle valor. Preocupación sí, pero nada más allá de volvernos locos, ¿no? Yo lo que más sí que quiero es por ellos, sobre todo, conseguir una victoria, ¿no? Conseguir una victoria que les libere, que vuelvan a ser ellos mismos, ¿no? Porque al final, quieras o no, yo he jugado mucho a esto y cuando estás dentro, por 90 minutos te olvidas de todo, pero es cierto que de forma indirecta durante el partido te viene ráfagas de hostia, otra vez no ganamos. Hostia, no estamos bien del todo. Todas esas cosas sí que creo que tienen la necesidad de quitársela o tenemos la necesidad de quitárnosla, pero lo que te digo, preocupado sí, pero creo mucho en este equipo, en este grupo de chicos y seguramente que cerremos el playoff y ahí creo que vamos a ser valientes y va a ser posible ganadores. Bueno, pues de la preocupación que existe evidentemente al optimismo de creer en un grupo que ya lo ha demostrado a lo largo de todas estas jornadas, sobre todo en la primera vuelta. Hablaba el técnico cántabro sobre ello. Y nosotros le preguntábamos si con todo lo que queda por delante en el camino hacia el playoff, pues la Arandina tiene evidentemente opciones, oportunidades. El técnico del conjunto blanquiazul cree que el fútbol se las ha dado y que evidentemente va a ser el que se las dé al final de temporada. Sí, claro, y además creo que nos las da porque nos las merecemos, ¿no? Recuerdo en situaciones mejores que igual merecíamos más cosas y yo decía, bueno, el fútbol os debe, ¿no? Yo siempre decía, bueno, el fútbol no debe nada a nadie, ¿no? El fútbol va de hacer las cosas bien dentro del campo, ¿no? Ya sea durante la semana, en los entrenamientos y luego en la competición, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Al final el fútbol nos da otra oportunidad, se puede hacer ese paralelismo que tú decías, pero es cierto que al final el fútbol nos está dando lo que tenemos, ¿no? Porque al final, si tú has llegado a falta de estas jornadas en puesto de playoff, es porque nosotros también le hemos dado mucho al fútbol, ¿no? Porque al final, si por muchas oportunidades que te dé, si tú no tienes un bagaje de puntos, pues no estás en zonas de playoff, ¿no? Pero bueno, es cierto que los directos, pues ya sabemos, no pueden ganar los dos. Al final hoy no podíamos ganar los dos, en el Astorga Burgos no pueden ganar los dos, mañana en el Torde tampoco pueden ganar los dos. Al final también hay que beneficiarse. Es cierto que nosotros también esos partidos ya les hemos jugado con anterioridad, ¿no? Pues Astorga, Torde, bueno, pues al final todos tenemos que jugar contra todos y quedarnos con eso, ¿no? No sé cómo habrá terminado el Astorga, no me quiero adelantar porque sería un error por mi parte, pero bueno, si es cierto que termina así, pues es un punto más al Burgos, es una jornada menos. Con la Virgen, pues son 3 puntos de ventaja sobre ellos, que en caso de no haber sido capaces de ganar, estarían por delante nuestro, fruto del averaje. Entonces tenemos que quedarnos con esa lectura, ¿no? Que te hablaba sobre todo en la primera pregunta de los chicos, ¿no? Esa cabeza baja, y yo le decía, bueno, pues ya está. Vamos a ver el vaso medio lleno, el lunes a currar otra vez y a seguir adelante. No se baja de la fe, de la creencia, de el estar evidentemente con ese ánimo optimista de cara al futuro, pero si bien es cierto, y son conocedores, y el propio técnico cántabro es el primero en reconocerlo, no se está bien, hay esa preocupación, pero el fútbol le va a dar las oportunidades. La primera frente a otro rival directo este próximo fin de semana, como decíamos anteriormente, el domingo a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Castañares, la Arandina se lo va a jugar con el Burgos B. Después vendrá un periplo de partidos pues frente a Almojadro, Viviesca, Becerril, Palencia, bueno, una serie de encuentros también que va a tener que dar de bueno la Arandina para intentar meterse en ese playoff. Hablábamos hace unas poquitas semanas, si se lo recordamos en sala de prensa al propio Sesi Fernández, si todas estas circunstancias, la de que el equipo no está bien en lo deportivo, que puede verse evidentemente también transformado o relacionado, mejor dicho, con la situación contractual, con esas deudas que tiene la primera plantilla, si con todo eso y si llega esa primera victoria tan necesaria y posiblemente si se consigue el próximo fin de semana ante un rival directo, ante un rival que podría ser de playoff, eso va a poder hacer más fuerte al equipo, eso va a fortalecer al conjunto blanquiazul de cara a conseguir el playoff y después veríamos. Ojalá, ¿no? Es cierto que en ruedas de prensa anteriores yo buscaba, ¿no?, ese mensaje de
que nos haga más fuertes. Lo que hablamos siempre, ¿no? También sucede en la vida, ¿no? Cuando vienen mal dadas es cuando los valientes tenemos que echarnos adelante, ¿no? Pues yo buscaba un poquito ese mensaje, pero es cierto que bueno, nos ha debilitado yo creo, en cuanto al juego, nos ha fortalecido en cuanto a grupo. Creo que ahora el grupo sí que es cierto que está mucho más unido. Creo que en situaciones feas la gente tiene empatía, están viviendo una situación igual que los demás, y eso sí que es cierto que como grupo el equipo ahora mismo está mucho más unido que antes, y eso que siempre hemos sido un buen grupo, ¿no? Pero esto nos ha hecho todavía mejores. Es cierto que sí que en el terreno de juego nos ha afectado, además ahí están los números, no lo puedo negar, y ojalá lo que tú estás diciendo, ¿no? Que esta situación de no puntuar de 3 nos haga sacar ese orgullo, ¿no? de campeón, que os decía yo también en otras ocasiones, ¿no? Y ya te digo que yo confío en los chicos a muerte, no hay un reproche hacia ellos, entrenan como tiburones, compiten todo lo que pueden en circunstancias poco favorables, pero repito, no es que no podemos llorar, es que hay dos opciones. Creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Me gusta mucho porque es un paisano, ¿no? Y alguna vez también lo he utilizado para otras cosas, ¿no? Que es el difunto Manolo Preciado, ¿no? Que para la gente de Cantabria pues es un ídolo y una persona muy, muy importante, ¿no? Y cuando le preguntaban por su situación fea familiar, el hombre, por desgracia, que pasó una vida complicada, decía que había dos opciones. Una, llorar y quejarte de todo lo mal que te ha tratado la vida, o dos, tirar al frente, y él decía que elegía la segunda. Yo exactamente igual. Así que esto seguramente que nos haga más fuertes y vamos a ir al frente y seguramente que lo saquemos adelante. Pues volvemos a lo mismo que decíamos, por lo menos reiterativo en la fe, en la confianza de un equipo que sigue siendo de playoff, que a pesar de la última racha de resultados sigue en esas posiciones, que en lo más inmediato, con el punto sumado frente a la Virgen del Camino, quizás escaso, sigue en esa misma situación y que se va a medir el próximo fin de semana en un escenario, uno entiende, y también frente a un equipo que también puede ser así, que deje jugar y en un césped que le puede venir muy bien a las condiciones de la Arandina. Repasado lo que fue la jornada, con los resultados, clasificación y la próxima, lo más inmediato en este tiempo de deportes es analizar ese partido y lo que le viene a la Arandina por delante. Lo hacemos a breve, una pausa, con Rodrigo Zanetti. Continuamos con el análisis de lo que fue ese empate de la Arandina en el Juan Carlos Higuero, ese 1-1 que ya hemos repasado con algunas de las declaraciones del entrenador, hemos visto los resultados y es tiempo, como decimos, de opinión, de análisis, de debate. Como siempre, todos los lunes, dando la bienvenida a Rodrigo Zanetti. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Pues quinta jornada, 5 partidos sin ganar lleva la Arandina. 2 en la segunda vuelta, ganas. Sí, la verdad que estamos en una racha negativa. Es verdad que el partido del sábado era un rival que venía de la parte alta, ¿no? Entonces se suponía que no iba a ser un partido fácil, pero el tema es que son ya muchos partidos que estamos ya mirando, pues eso, no salirnos del playoff en vez de buscar una posición, no digo del ascenso, que eso ya el Astorga está casi lo tiene hecho, pero es que ya ni el Tordesillas y ya eso, mirando casi al quinto y al sexto de refilón. Y si vemos un poco también la clasificación que acabamos de repasar, pero con Rodrigo la miramos ahora mismo, de los males el menos, porque te quedas prácticamente igual que estabas la semana pasada, viendo el resto de resultados. Aprieta ahí un poquito el Mirandés, que se acerca, pero está todavía a 4 puntos. Lo digo por el retrovisor, ¿no? Porque hay que mirar más para atrás que hacia adelante, y sigues sacándole 3 puntos a quien ha sido tu rival este fin de semana. Bueno. Sí, el tema es que hay, pues eso, 3 plazas de playoff y desde el tercero, que es el Burgos B en estos momentos, empatado con nosotros, hasta el Becerril, estamos en 6 puntos. Son 2 partidos. Que son 2 partidos y enfrentamientos directos, pues casi todas las semanas hay enfrentamientos directos. Quizás eso es lo que hace que a lo mejor esté todo tan comprimido, que es que al final hay tantos partidos que se juegan tantas cosas que, bueno, pues
pues cuando no gana, ¿sabes? Siempre hay alguno que pincha, es muy raro que ganen todos. Y luego hay muchos empates. Es un grupo con muchos empates, con marcadores muy cortos. Me acuerdo que el sábado, sin ir más lejos, creo que fueron todo empates a unos o 1-0 en todos los partidos del sábado. Luego es verdad que ayer rompió un poco el Almazán Cristo Atlético, que era un 4-4. 3-3, ¿no? Creo que fue 4-4. Bueno, un empate también. Un empate con muchos goles, vistoso, ¿no? Entonces es una liga muy competida. No sé si dentro del nivel flojillo que hay, para qué nos vamos a engañar, comparado con otros años del grupo octavo. Sí. Y bueno, eso hace que estemos vivos, que al final pues vamos a quedarnos con eso, que es que tenemos al Burgos a empate a puntos y el domingo nos vamos para allá. Vas para allá y bueno, en una dinámica un poco pobre de resultados, pero que vamos a ver lo que sucede. Yo soy de los que piensa que en ese partido, y sobre todo sabiendo qué es el Burgos B y sabiendo dónde juega también evidentemente la Arandina, que es un terreno de juego que puede desarrollar su propuesta ofensiva, quizás pueda tener más opciones. Bueno, es un equipo que le hemos visto incluso aquí en este programa, me acuerdo, contra el Júpiter, ¿verdad? Vimos que es un equipo que a veces atrás blandea, a veces atrás comete errores, pero también es verdad que es un equipo que tiene calidad. Entonces, aquí dio muy buena imagen en la primera vuelta, un partido rocoso, 0-0, ellos vinieron a plantear un partido serio y se lo llevó la Arandina en los últimos instantes, efectivamente. Sí, sí. Entonces, bueno, el domingo es un partido clave, pero es que llevan siendo claves los últimos 5. Yo creo que algún día tiene que salir la cara, ¿no? Yo creo que el equipo está trabajando, yo creo que el sábado luchó bien, la segunda parte mejor que la primera, pero es verdad que falta materializar, falta ese dominio de 3/4 de campo, que lo tenemos, esa estancia en campo contrario, falta llevarla al área y sobre todo convertirla en ocasiones de gol, porque el portero de la Virgen del Camino, si no me equivoco, paró un tiro centradito de Pablo, otro remate en área pequeña también que le fue al cuerpo, que atajó bien, pero que le fue al cuerpo, y el gol de David Sanz, que fue entre los 3 palos, que yo recuerde. Haciendo también, pues el refrán de que agua pasada no mueve molino, uno yo creo que piensa más en el futuro y en el porvenir de lo que le queda. Y también escuchando a Sesi, recordando lo que escuchamos anteriormente, por hacerlo contigo, Rodrigo, hablaba de que a pesar de todo, a la Arandina todavía le quedan muchas oportunidades. Sí, claro, y además creo que nos las da porque nos las merecemos, ¿no? Recuerdo en situaciones mejores que igual merecíamos más cosas y yo decía, bueno, el fútbol os debe, ¿no? Yo siempre decía, bueno, el fútbol no debe nada a nadie, ¿no? El fútbol va de hacer las cosas bien dentro del campo, ¿no? Ya sea durante la semana, en los entrenamientos y luego en la competición, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Al final el fútbol nos da otra oportunidad, se puede hacer ese paralelismo que tú decías, pero es cierto que al final el fútbol nos está dando lo que tenemos, ¿no? Porque al final, si tú has de playoff, es porque nosotros también le hemos dado mucho al fútbol, ¿no? Porque al final, si por muchas oportunidades que te dé, si tú no tienes un bagaje de puntos, pues no estás en zonas de playoff, ¿no? Pero bueno, es cierto que los directos, pues ya sabemos, no pueden ganar los dos. Al final hoy no podíamos ganar los dos, en la Astorga Burgos no pueden ganar los dos, mañana en el Torde tampoco pueden ganar los dos. Al final también hay que beneficiarse. Es cierto que nosotros también esos partidos ya les hemos jugado con anterioridad, ¿no? Pues Astorga, Torde, bueno, pues al final todos tenemos que jugar contra todos y quedarnos con eso, ¿no? No sé cómo habrá terminado el Astorga, no me quiero adelantar porque sería un error por mi parte, pero bueno, si es cierto que termina así, pues oye, es un punto más al Burgos, es una jornada menos, con la Virgen pues son 3 puntos de ventaja sobre ellos, que en caso de no haber sido capaces de ganar, estarían por delante nuestro, fruto del averaje. Entonces tenemos que quedarnos con esa lectura, ¿no? Que te hablaba sobre todo en la primera pregunta de los chicos, ¿no? Esa cabeza baja, y yo decía, bueno, pues ya está. Vamos a ver el vaso medio lleno, el lunes a currar otra vez y a seguir adelante. Y esa es la lectura que hay que hacer de manera optimista, ¿no? Es cierto que la Arandina ha hecho tan bien las cosas en la primera vuelta que el fútbol le está quitando ahora, pero también le dio mucho y puede volvérselo a dar. Sí, sin duda, o sea, al final, y yo creo que ese sí lo describe bien, si estamos ahí es porque también los demás tampoco están haciendo su trabajo, fruto a lo mejor de eso, de que es un grupo completamente muy igualado, que cualquiera puede ganar a cualquiera, que la Astorga no pudo con el Burgos, que no hay un equipo que esté en una racha que encadene 5 o 6 partidos consecutivos, quizá un poco el Tordesillas ahora sí que está en una buena dinámica, sí. Y también, yo es que soy muy optimista y soy de la cofradía del clavo ardiendo, yo soy de los que pienso,
que la Arandina, pasando quinta, el segundo, tercero y cuarto tienen miedo de venir al Montecillo. Estoy convencidísimo, porque es un equipo que es que lo hemos visto, y me quiero agarrar a eso, que es un equipo que al Tordesillas le dio un auténtico meneo en Aranda. O sea, y es un equipo que ha jugado de tú a tú con todos los equipos. Entonces, no sé yo si estarán muy tranquilos Tordesillas, Burgos o tal, viendo a la Arandina quinta. Hombre, yo creo que ahora mismo la perspectiva del aficionado y de quien sigue la actualidad del equipo en lo deportivo, pues ve que es una Arandina que parece más endeble, pero evidentemente todo lo que ha demostrado, como bien decía Rodrigo ahora mismo, toda esa primera vuelta, esos partidos también muy competitivos frente a la Astorga, quiero recordar también el Juan Carlos Higuero, esa victoria frente al propio Tordesillas que comentabas tú, eso significa que esa plantilla es, como nos dicen y como han demostrado, una de las mejores, si no la mejor del grupo, y eso, ahí están los mimbres. Por cierto, vamos a ver también el camino que le queda a la Arandina de aquí al final de temporada, lo repasaban los compañeros de Duero Deporte la semana pasada, y bueno, pues es un camino que no va a ser, no sé si sencillo o no, hay que jugar todos los partidos, los 7 que quedan, pero como decías tú, Rodrigo, el primero es el Burgos B. Sí, y es el partido más complicado, bajo mi punto de vista, de lo que le queda a la Arandina, porque es el que más se juega. De los que quedan, pero probablemente, y hablo de memoria, a ver si no me falla la memoria, viene Mojados, que es un equipo que es de los pocos que no se juega nada, es decir, tenemos partidos contra Mojados, Villaralbo, si no me equivoco, que no se juegan, son de los pocos que no se juegan nada, luego tenemos lo que hemos comentado, ir a Burgos, hay un campo que es peligroso, no por la calidad del rival, con todo el respeto, pero bueno, pero pues una encerrona un poquito briviesca, y vamos a acabar la temporada en Palencia, contra un Palencia que está, verdad, aunque ha cambiado de entrenador, pero no está acabando de engancharse. Yo creo que de hecho está por detrás del Becerril, si no me equivoco, en 10ª posición. Quizá probablemente lleguemos a la última jornada y no se juegue nada, y ahí, bueno, pues los equipos cuando no se juegan nada, lógicamente, pues meten menos la pierna, tienen menos intensidad, y a lo mejor ahí se pueda pescar en río revuelto. Mojados, Briviesca, Santa Marta, Becerril y Palencia. Ese es el camino después del partido del Pues Burgos. Yo creo que de lo que hay en el grupo, es decir, no tienes ni equipos que jueguen nada por abajo. Briviesca quizá todavía tenga alguna chance de salvarse, pero lo tiene complicado, las cosas como son. Y Burgos, este partido el domingo en Burgos es un buen partido, es un partidazo. Si te das cuenta, estamos hablando más de lo que le queda a la Arandina que el bagaje quizás es negativo, porque yo creo que todo el mundo queremos huir, ¿no?, de los problemas o de los malos momentos, y eso también lo tiene que hacer el equipo y tiene capacidad para ello. Yo fíjate, es verdad y que... me sumo yo también al optimismo de la cofradía del Calvo Ardiendo. La cofradía del Calvo Ardiendo. O sea, yo creo que la Arandina, es decir, es que peor no puede estar. Es que el sábado éramos 120 en las gradas de Juan Carlos Higuero. Sí. Es que todo lo que vemos en la prensa son cosas negativas. Pero este equipo, es que creo que es un clic lo que falta. Es que creo que esto va de meterse quinto a última hora en el playoff y de repente es toda la vuelta. ¿Tú crees que la Arandina, si sale del playoff y vuelve a entrar en las últimas jornadas, sería un equipo más temible? ¿O si salimos del playoff, cuidado? No, yo creo que la Arandina, me voy a mojar, a lo mejor esto el lunes que viene, yo creo que la Arandina no va a salir del playoff. Creo que se va a meter en el playoff, yo creo que va a estar peleando la tercera posición hasta el final. Segundo sí que veo difícil llegar a Tordesillas, pero y creo que en el playoff es un equipo muy competitivo, porque no ha habido ningún equipo que nos ha ganado claramente, de 2 goles, no, es un equipo, siempre hemos peleado. O sea, la Virgen ayer te empató a 1, el otro día el Astorga te empató a 0, o sea, no ha habido ningún equipo que no hemos ganado muchos partidos, pero tampoco nos han ganado, no encajamos muchos goles. No sé, yo creo que la Arandina en el playoff es un equipo, por lo menos en la fase de Castilla y León, Luego hay que jugarse la última eliminatoria con un equipo que te puede tocar, pues eso, pues algún coco, que seguro que habrá algún coco por ahí en Madrid, en Andalucía, en Cataluña. Pero bueno, yo soy de los de la cofradía del Clavo Ardiendo y creo que la Arandina no va a salir de playoff y creo que este equipo va a pelear en el playoff. Va a ascender, es otra cosa. Vamos a darle otra vuelta de tuerca. Antes veíamos la clasificación, no hace falta que la volvamos a repetir, pero ahora mismo, si todo queda como está, el partido del próximo fin de semana sería el partido de la eliminatoria. Correcto. De playoff. Correcto. En función de cómo quede, nosotros el averaje, ya veríamos si la vuelta sería en Aranda o en Burgos. Eso es. Eso ya lo ahora mismo la vuelta sería en Burgos. Ahora mismo la vuelta sería, no, en Aranda, porque tenemos ganado el averaje.
ganamos aquí en Aranda. Con bueno, hay que mirar el average general y el particular. Por eso, pero bueno... Por eso ahora mismo con el general, a falta del partido de vale, este si próximo no fin de semana, el... ahora mismo, según la clasificación, el partido sería de vuelta sería contra un ex... el otro día lo hablábamos. Sí, con Alex creemos que es el otro día hablábamos en la grada de esto que te entretienes hablando de cosas estas. Creo que es el tercer jugador que más partidos ha jugado con la Arandina. Creo que el primero era Camarero. El segundo pensábamos que era Campillo. Campillo, Zazupesca, por ahí sí, estaba. el tercero pensábamos que era Alex. Y el cuarto hablábamos de Manu. También pues mítico Manu. Alus y Manu, y están los dos. No, pero Manu Cabezas. No, Manu el delantero. Manu el delantero de la Arandina. O sea, que también tendría ese morbo, ¿no? De Alex, que yo creo que es una persona que quiere a este club también. Sí. Es como Alex Izquierdo o como Pesca, o sea, son gente que realmente... Y que seguramente esté sufriendo por todo lo que pasa. Y quieren a este club con locura, que nos ha dado muchísimas alegrías, Alex. Sí, vaya partido, ¿eh? Vaya dos... Y además, ojo, habría que ver cómo está el Burgos, porque no sé si está cediendo muchos jugadores el Burgos al primer equipo, ya sabes, que los filiales también a veces dependen de eso. Que sí, por eso, habría que ver que Ramis cuánto se lleva al primer equipo, porque eso condiciona mucho a los filiales, porque como es normal siempre se suelen llevar a los buenos. A ver qué es lo que sucede también con el primer equipo del Burgos en ese tramo final de la temporada. Ahora vemos un Burgos que está más holgado después de haber pasado los problemas también por haber estado en esas posiciones cercanas al descenso en la segunda división, pero veremos a ver cómo sucede. El próximo lunes volvemos a contar contigo, a ver si es para contar otra victoria de la Arandina, que ya Aunque sea lunes de pasión, yo creo que nos toca una alegría. ¿Eh? A ver si nos traemos los ramos con mucho... Sí, hay jornada entre semana luego también. El Jueves Santo se juega en Aranda contra Mojados, así o sea que tendremos mucho fútbol. Tenemos mucho fútbol de lo que hablar. Rodrigo, como siempre, un placer. Gracias, Diego. Buenas noches. Nosotros continuamos para abrir en los próximos minutos nuestra página polideportiva. Y tras el repaso también al mundo del fútbol, abrimos página polideportiva de un fin de semana que nos ha dejado muchísima actividad. Ya se lo anunciábamos el pasado viernes, lo podemos repasar en nuestra tabla de eventos del fin de semana. Algunos se han descolgado, como el Trofeo de Diputación y el Rugby, no disputaban jornada tras la renuncia de Salamanca, así que el Rugby Aranda se marchará para los próximos fines de semana en esas semifinales de la Copa Presidente, y el Trofeo de Diputación descansaba después del sorteo, como repasábamos la semana pasada con Iván Saeta en este tiempo de deportes. Pero sí tuvimos el final del hockey línea Aranda, los erizos rudos que se despedían de la Liga Élite consiguiendo el objetivo de la permanencia. Cierre a lo grande con una fiesta que desde las 7 de la tarde, antes de la disputa del encuentro, supieron disfrutar las categorías inferiores, todo el mundo vinculado a los erizos rudos, que pronto se pusieron por delante en el marcador con ese 3-0 de inicio, 3-1. Se iría el partido al descanso para después llegar al empate a 3, y de nuevo, como esta temporada ya han sabido hacerlo bien los chicos de Jorge Collantes, después conseguir el bonus que hace que el equipo se lleve ese 4-3 después de la tanda de penaltis. Conseguido el objetivo, sin lugar a dudas, grande el crecimiento en estos últimos años. El objetivo era la permanencia en la Liga Élite, donde jugarán la próxima temporada los erizos rudos. Pero al margen del hockey, el atletismo va a estar muy presente en las próximas jornadas. Lo ha estado el fin de semana, pero sobre todo, como adelantaban los compañeros de Duero Deporte, con esa milla, la milla urbana de Aranda, que se va a disputar el próximo sábado y que va a tener esos nombres: Josué Canales, bronce en el pasado Mundial de Pista Cubierta; Esther Guerrero, Mariano García y Lorea Ibarzábal van a ser los grandes nombres, los más destacados, los internacionales. Ahí ven imágenes de todos ellos en la prueba que va a tener lugar el próximo sábado en el circuito de la pasada temporada, en la calle del Ferial. Ahí se van a disputar las carreras de categorías inferiores y después las dos senior, con la presencia además también de Lidia Campo, de Cristina Ruiz, y va a volver. También nos hace mucha ilusión que vamos a poder ver de nuevo
poniéndose las zapatillas, vestido de corto, a Rubén Álvarez 6 meses después de esos problemas de salud. Vuelve en casa, vuelve en la milla urbana, que además dentro de la organización de la prueba va a contar con la mini milla, en ese espacio en la Plaza Mayor para animar lo que serán las carreras por la tarde, y además la presentación de la milla que se va a realizar el próximo viernes, un día antes, en la previa, en las instalaciones de Abadía San Quirce, que es uno de los patrocinadores principales de la prueba. Pero más allá de esa información, también lo que dejaba el fin de semana de competición con la Liga de Clubes Sub-20 y Sub-16, esa imagen de algunos de los competidores arandinos presentes en el Atlético Salamanca y en el UBU Campos de Castilla. Ahí vemos a Leocadio de Blas, miembro del Atletismo Ribera, y participan, no con ese nombre, con esa nomenclatura del Atletismo Ribera, en esa Liga de Clubes. Participaban este fin de semana, pero sí algunas de los atletas. Ahí tenemos, por ejemplo, a los hermanos Ortuño, que conseguían también buenos resultados. Marca personal también en los 400 metros valla para Alex Ibáñez. Y bueno, pues los resultados que pueden repasarlos también en la página web de Duero Deporte. Al margen del hockey, al margen del atletismo, hay más cuestiones que repasar. No solo de lo que ha sido el fin de semana, sino de lo que vamos a tener ya para este mes de abril. Vamos a hablar de motor en los próximos minutos. Antes de avanzar más cuestiones, el presidente de la escudería KTR Racing, Roberto Muñoz, que nos va a acompañar en los próximos minutos en este tiempo de Deporte Aranda. La velocidad que va a ser sin lugar a dudas protagonista este mes de abril, porque desde esta jornada de hoy lunes se han abierto las inscripciones para el primer Slalom KTR Racing, que va a tener lugar el próximo día 27 de este mes en el circuito de Cotar. Esa imagen que veíamos, y con el vehículo, con ese BMW que pilota Roberto Muñoz, el presidente de KTR Racing, al que tenemos aquí hoy en los estudios de Televisión Aranda, en este Deporte Aranda. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues os liasteis la manta a la cabeza en esa bonita presentación en la Plaza Mayor hace poquito tiempo. Sí. Prometisteis que ibais a hacer unas cuantas pruebas y ya llega la primera, este primer slalom. Empezamos con esta primera, a ver qué tal se anima la gente, que hago un llamamiento para que toda la gente se anime a venir, para que vea lo que es el mundo del motor desde dentro. Qué bonito, ¿no?, poder contar con una escudería aquí en nuestra tierra. Sí, hacía falta, hacía mucha falta, ya hay afición y creo que tenemos cantera para poder ir evolucionando año tras año. Bueno, luego hablaremos un poquito más en profundidad de lo que es una prueba de slalom, porque es una de las modalidades dentro del mundo del automovilismo, pero podemos ver también ese vídeo promocional que habéis realizado desde KTR Racing, para, bueno, pues, unirse no solo al club, sino participar de las iniciativas, bonitas iniciativas como es este Slalom KTR, que, bueno, pues por anticiparlo, y como hablábamos anteriormente, ahí vemos otra serie de disciplinas del equipo, pero un slalom al final es una prueba en asfalto, que ya habéis participado en más de una. Además hace poquito creo que había una en la Bañeza, sí, ya habéis estado, y bueno, al final es hacer como una especie de circuito de habilidades para demostrar la destreza, ¿no?, de los pilotos. Sí, al final aprovechamos el circuito Cotar, pero tenemos una serie de puertas, llamamos puertas a unos conos situados en el circuito, con unas chicane, un 8, es una prueba de habilidad para los pilotos. Tenemos varios pilotos y varios vehículos que son los que van a estar participando. Y ahí, por ejemplo, vemos unas imágenes, ¿no? Sí, correcto. No sé si este es la Bañeza, ¿no? Los pilotos, sí. En la Bañeza hacen un circuito urbano, ¿ves? Ahí hacen un rondo, y de esa manera, pues, el ganador es el que tarda menos tiempo. Claro, esto es lo de siempre, ¿no? Un scratch o el que más rápido es, ¿no? Correcto, correcto. Hay varias categorías y dentro de las categorías, pues, distintos vehículos. De los integrantes de la escudería KTR Racing, no sé si van a estar todos presentes ese próximo 27 de abril por ser la prueba de casa. Esperemos que sí, pero bueno, al final, como hemos abarcado muchos pilotos de distintas regiones, a ver qué tal. Pero sí, esperamos una máxima afluencia de los pilotos de la escudería. Además hablábamos anteriormente que ya habéis tenido la oportunidad, ¿no?, de poder participar en varias pruebas este año. El calendario para vosotros ya ha comenzado. Sí, el otro día estuve corriendo yo el Rally de Almajano, Pepe Rodríguez y Jorge estuvieron corriendo en la Bañeza.
También hemos estado en la subida del Vellón en Madrid, hemos hecho ya... Ha empezado la temporada, como digamos, ha empezado. En distintas modalidades, porque os veíamos también el año pasado consiguiendo ese campeonato de Madrid. Tú como copiloto, también eres piloto de la escudería, pero bueno, habéis comenzado con diferentes pruebas, como decíamos. Por centralizarnos en esta del slalom, habéis abierto inscripciones ya este lunes, Sí, y me contabas un poquito antes de entrar en el plató que con éxito ya, de momento. Sí, ha sido abrumador la cantidad de mensajes de la gente interesándose por el slalom. Para mí es un orgullo. Esa oportunidad de que la gente venga, me han llamado de León, Salamanca, de Madrid viene gente, o sea, muy bien, muy contento con esta iniciativa. Y al final hacerlo en un circuito como Cotar, que siempre pensamos que, o por lo menos no damos importancia a lo que tenemos, y el circuito de Cotar es uno de los más tenidos en cuenta por el mundo del automovilismo del norte de España, ¿no? Sí, tenemos una situación geográfica muy buena y está cerca de muchos puntos, entonces esa es la ventaja que tiene el circuito Cotar. ¿Cómo se va a desarrollar un poco la prueba de slalom? Cuéntanos. Pues empezaremos a las 10 de la mañana con las verificaciones técnicas, que se le verifica el vehículo y al piloto todo lo que conlleva por reglamento. Todo esto va por reglamento, entonces necesitamos licencias, licencia de concursante, todo ese tipo de cosas. Y una vez que hagamos las verificaciones, ya pasaremos a los entrenamientos y con los entrenamientos daremos paso a las tandas oficiales. Las tandas, que vamos a ver, ¿no?, un poquito cómo se va desarrollando en toda la mañana, ¿no? Me comentabas. Sí, correcto. A las 11 empezarán las tandas oficiales hasta las 2 de la tarde. Y esperemos que sea fluido, es el primero, aprenderemos de los errores, pero pensamos que va a ir muy bien. Bueno, os habéis fijado también en otras muchas pruebas, ¿no? Sí, claro, y habréis considerado muy bien cómo vais a diseñar el circuito de slalom. No sé si se puede contar algo o no para la gente que conozca Cotar, bueno, es más... o vamos a dar pistas a algún competidor. No tiene nada que ver con el circuito, o sea, utilizamos el trazado, pero lo que va a ser el slalom, alguno se sorprenderá. No es solo correr, al final esto depende de la habilidad del piloto. Esto es como el nuevo circuito de Fórmula 1 que va a haber en Madrid, que dicen que lo van a pasar por IFEMA. No sé si vais a pasarlo vosotros por los boxes de Cotar. No, eso no. Vamos a evitar posibles riesgos, pero va a ser muy bonito. A la gente que lo ha visto y me ha echado una mano para hacerlo, les ha gustado la idea. ¿Qué posibilidades tienen los pilotos de KTR Racing de poder conseguir la pues victoria? La misma que todos, porque nadie ha entrenado este trazado. O sea, eso es lo bonito al final, no vamos a dar oportunidades más a unos que a otros. Igual que mi idea era plantear que vehículos que son muy rápidos también tengan dificultades y los vehículos que son muy lentos también tengan facilidades. Entonces, o sea que por diferentes tramos de cada circuito o del circuito diseñado va a haber posibilidades para uno ganar más tiempo aquí, perderlo. Eso al final es lo que yo, creando este tipo de pruebas, es lo que yo quiero. O sea, si vienes con un coche potentísimo y te ponen una recta, evidentemente vas a ganar, pero no, la idea es esa, de que tengan posibilidades los pequeños y los grandes, que es lo bonito. Tan importante es evidentemente que haya muchos pilotos, veremos al final, después de la apertura de inscripciones, cuántos va a haber, pero también, bueno, lo importante es que la gente se sume y el público, ¿cómo puede acceder ese día al circuito? Es gratuito, se acercan al circuito Cotar y con las gradas que tiene el circuito Cotar va a ser espectacular, porque al final va a haber sorteos, va a haber música, o sea, queremos hacerlo algo llamativo para que la gente de Aranda empiece a verlo de cara al slalom que vamos a hacer en Fiestas de Aranda. Claro, y si no se quiere apuntar también gente que no sea de Aranda, pues magnífico, ¿no? Sí, en toda la ribera, o sea, eso abierto a todo el mundo y ya saben dónde está, tu Villa del Lago, Circuito Cotar, eso es. 27 de abril. Ha costado mucho, ¿no? Supongo que dar el paso de generar o crear la escudería, dar el paso también de seguir siendo parte activa como piloto y copiloto, también contar con más pilotos en la escudería, ir creciendo y sobre todo ahora dar el salto a organizar pruebas, ¿no? Sí, para mí, vamos, he sido muy cabezón y yo tenía en mente esto. O sea, yo esto lo creé en 2023 y al final con un grupo de amigos que nos juntamos dijimos, venga, pues una escudería. Y la escudería al final es para que los pilotos puedan correr. Sin escudería no pueden correr, se necesita una licencia de concursante vinculada a una escudería. Y este año ha sido espectacular. Al haber ganado el año pasado el Campeonato de Madrid, estamos en torno a unos 50 pilotos.
Claro. O sea, hemos crecido, 2025 ha sido espectacular. Y no es que los 50 pilotos evidentemente sean del entorno, sino que, como decías tú, muchos pilotos son de otras zonas, Correcto. de otras partes geográficas de España y forman parte de la escudería Caterham Racing. Sí, sí, algunos hasta de Asturias hemos pillado. Y fíjate que en Asturias tienen tradición. Tienen cuna, pero Sí. al final son amigos, conocidos y la gente les gusta el proyecto. Es algo innovador, por esta zona no había nada, entonces de esta manera lo damos a conocer y parece que así van saliendo las cosas. Bueno, y hablábamos anteriormente, podemos ver alguna imagen también pues de las pruebas que habéis tenido o que habéis podido, en las que habéis podido participar, y vemos un onboard, ¿no? Eso es, Sí, eso incluso somos con nosotros, un trompo y todo. Somos nosotros, Alberto y yo, el año pasado en el Campeonato de Madrid. Y esa es una onboard pues, que desde dentro ves las tareas de piloto copiloto. De lo que estamos acostumbrados a ver en el Mundial de Rallys, por ejemplo, aquí evidentemente los tramos son mucho más exigentes por el tipo de trazado y evidentemente la ayuda y la asistencia que tenéis vosotros con el vehículo es muy, muy diferente. No es un World Rally Car. No es un Y aún World así Rally Car, se siente la velocidad. Sí, sí, o sea, al final en ese punto, por revoluciones no te sé decir, pero a lo mejor vas en quinta, 160. Son tramos, los tramos son similares a los que pueden correr en el Mundial. El año pasado en el Rally de Córdoba, este fin de semana se ha corrido el Sierra Morena y han sido los mismos tramos que corrimos Alberto y yo en el Rally de Guadiato del año pasado, donde ganamos el campeonato. Y además esta semana ya os vais de nuevo, tenéis competición. Sí. Hemos dicho que comenzaba anteriormente la temporada, lo ha hecho ya hace unas cuantas carreras o pruebas. Tú ya has estado, como decías anteriormente, en una, y esta semana os vais ¿para dónde? Para Extremadura. Extremadura, Jarandilla, nos vamos. Se celebra el Campeonato de España de Históricos y Campeonato de Velocidad de Castilla, de Extremadura. Y allí participaremos a revalidar el título de Campeones de Madrid, a ver qué tal se nos da. Empieza el calendario de pruebas del Campeonato de Madrid, que uno entendería, bueno, el Campeonato de Madrid se corre en Extremadura, al final hay que sacar diferentes pruebas, ¿no? Sí, en Madrid a lo mejor están muy limitados, pasa lo mismo que nosotros aquí en Castilla y León, tenemos la posibilidad somos Burgos, pero podemos irnos a Soria, o somos Burgos y podemos irnos a Madrid. Podemos coger distintos puntos y ponerlos puntuables para nuestro campeonato. Una prueba como la vuestra, la que vas a afrontar este fin de semana, ¿cuántos tramos tiene? ¿Cuántos días de competición? Pues estamos hablando de un recorrido de 330 kilómetros, así a grosso modo tengo ahí el roadbook, 330 kilómetros, de los cuales 130 son cronometrados y luego tienes los enlaces. Típico enlace de punto a punto hasta que empieza el tramo cronometrado. Y pues eso, 300 kilómetros, un total de 13 tramos, se hacen a doble pasada y en un día. En un día. Empezamos a las 8 de la mañana el sábado, bueno, empezamos el viernes por la tarde tenemos una presentación y un tramo espectáculo que siempre lo llaman, y ya el sábado por la mañana empezamos toda la fiesta. Eso sería bonito tenerlo aquí, ¿eh? Sería muy bonito y lo tienes en mente. Sí. En noviembre alguno se llevará una sorpresa. ¿En noviembre? En noviembre... ¿De este año? Este año. Quizás tengamos un rally por aquí. Sí, seguramente. Estamos ahí con Diputación de Burgos, en una zona de la sierra de aquí de Burgos, y va a ser muy interesante. Hace unas temporadas de Eurodeporte, que también, por ejemplo, se ha hecho eco de lo que estamos hablando con Roberto Muñoz, el presidente del Caterham Racing. Ahí se abren las inscripciones, nos comentaban los compañeros de Eurodeporte que un 28 de diciembre dijeron que se iba a haber una prueba de World Rally Car del Mundial en estas tierras. Eso no, pero por lo que dices, algo vamos a tener. Puntuable para Castilla y León, seguro, y estoy gestionando para que sea puntuable para otras comunidades, que es lo atractivo para que se vengan más pilotos, o sea, una inscripción más grande. Entonces, en el slalom estamos hablando ya en torno a 50 vehículos, pues en un rally 50 vehículos sería... increíble. No sé si lo comentaste en la presentación en la Plaza Mayor, pero bueno, sí. Aquí todos los televidentes de Visión Aranda ya pueden, y todos los que sean aficionados al mundo del motor, pueden apuntar en rojo esa fecha del calendario. Sí, la fecha esta fecha de 27 de abril y otra fecha en noviembre, la pueden ir apuntando. Aparte tenemos más eventos preparados. En Segovia vamos a hacer un rally de regularidad. No es un rally de velocidad, pero es un rally también llamativo. Al final... es por medias, no es de correr, pero
Es llamativo por los vehículos que asisten, entonces es atractivo también de verlo. Pues la salud del motor, que sin lugar a dudas está muy viva en nuestras tierras del Duero, como comentábamos con el presidente del KTR Racing, de la escudería de nuestro entorno, que como ya han visto, pues bueno, para este 27 de abril tenemos esa primera cita en el circuito de Cotar, prueba de slalom. Hoy hemos engalanado, como ven, nuestro plató para, sin lugar a dudas, pues dar un poquito de cariño y de visibilidad a un deporte que tiene muchos aficionados en nuestro entorno y que queremos también nosotros tratar. Roberto, que vaya todo muy bien, no solo en la prueba de este fin de semana, sino sobre todo con la organización, y cuando llegue la fecha estaremos muy pendientes de ello, y muchísima suerte. Perfecto, muchísimas gracias, Diego, por dar esta oportunidad de visibilidad que nos hace mucha falta. Bueno, el mundo del motor, que nos hace estar tremendamente contentos, y sobre ruedas vamos a continuar nosotros en los próximos minutos con todo lo que queda todavía por contarles en este tiempo de Deporte Aranda. Imágenes de la Villa Raudense, imágenes de esa primera marcha cicloturista del Club Deportivo Cicloturista Raudense, los cerca de 200 corredores saliendo, como ven en la imagen, de la plaza de Roa, de la plaza mayor de Roa, de la plaza del Ayuntamiento, para enfilar un recorrido precioso, maravilloso, con 3 tramos libres, y que dio pues para disfrutar a todos los participantes en esos 120 kilómetros, con avituallamiento también en algunas de las casas de los patrocinadores, y que también nos dejó la presencia de históricos de nuestro ciclismo, como repasábamos en algunas imágenes, ahí con Carmelo Miranda en el centro, con ese maillot que se llevaron todos los participantes de la marcha, junto con Santi Blanco en primera instancia, a la derecha de sus imágenes, y de verde ahí tienen a Ángel Castresana, también al burgalés, los 3 grandes nombres del ciclismo profesional de hace unas cuantas décadas, que fueron pues los padrinos de esta primera edición de la marcha cicloturista raudense. Del ciclismo que nos dejó también, como vemos en las tablas de eventos del fin de semana, no solo esa primera marcha cicloturista raudense, sino la 7ª edición de la BTT Mil Campos, que la Asociación Deportiva y Cultural Mil Campos celebraba en la localidad de Milagros, dentro del circuito provincial de BTT. Ahí vemos algunas de las imágenes de los participantes llegando a meta, y sin lugar a dudas gran ambiente, como repasaban desde la propia asociación, el de también contar con cerca de 200 participantes en diferentes categorías, que dieron buena cuenta del bonito recorrido que diseñaron en su día y que mantienen la Asociación Deportiva Mil Campos en la localidad milagreña. Más allá del ciclismo, en su versión de carretera, también en la BTT, el deporte escolar, que fue pues este fin de semana protagonista, lo fue con el dualdón, con esas imágenes que dentro de las jornadas de promoción escolar que organiza el Ayuntamiento de Aranda en colaboración con diferentes clubes. Ahí vemos una de las imágenes en el Parque General Gutiérrez del pasado sábado, pasado por agua también, donde los más pequeños, coordinados por el Triatlón Aranda, pues pudieron disfrutar de esa actividad. Pero es que no solo las jornadas de promoción de deporte tuvieron el sábado protagonismo con el dualón, lo tuvieron también con los deportes de raqueta, viendo imágenes de cómo se desarrolla esa actividad en las instalaciones de Prado Sport. Ahí vemos algunos de los más pequeños disfrutando del squash, también con Abel Martín como el representante del squash Aranda Prado Sport, en las instalaciones de Prado Sport, explicando, dando las nociones pertinentes a los más pequeños para disfrutar de esa jornada de promoción escolar de squash, y también pudieron disfrutarse en los deportes de raqueta. Ahí vemos imágenes, los deportes de raqueta, que también en Prado Sport disfrutaron del pádel, los más pequeñitos, que también, coordinados ahí por los monitores de Prado Sport, disfrutaron de esa jornada de promoción escolar. Un fin de semana cargado de actividad en la promoción deportiva, en las diferentes competiciones también de carácter aficionado, y con el karate como protagonista, aquí ya de competición,
y con medallas, hasta un total de 5, se trajo el Hiroshima Prado Sport, el equipo de karate de las Tierras del Duero, hasta nuestra localidad, después de estar en esa nueva edición del Trofeo Ayuntamiento de Astillero, en Asturias. Así que, sin lugar a dudas, sigue muy presente la calidad de los karatecas en nuestro entorno, que, por cierto, dentro de poquito darán buena cuenta del provincial y de otras competiciones. Estaremos muy pendientes de ellas. Y además del karate, la gimnasia, con un nombre propio, protagonista, el del fin de semana, ahí la ven, es Ariadna Elena, que pertenecía hace unas cuantas temporadas al Gimnasia Aranda, pero que por motivos de estudios con muchos de nuestros deportistas ha tenido que emigrar a territorio madrileño en este caso, y con el club de Tres Campos conseguía un podio este fin de semana en una de las pruebas para quedarse a las puertas de la general en base 9 para ser cuarta en esa competición que tenía lugar por parte de la Federación Madrileña de Gimnasia en Tres Cantos. Así que, sin lugar a dudas, la gimnasia que sigue siendo muy protagonista. Y antes de marcharnos, también recordar lo que va a tener lugar este próximo fin de semana. Vamos a dar buena cuenta de ello a lo largo de los servicios informativos de Televisión Aranda. Es esa milla urbana, pero nosotros les vamos a ir despidiendo, como siempre, con las imágenes que nos ha dejado el fin de semana en nuestro tiempo de a pie de campo. Ha sido todo un placer acompañarles en esta jornada de lunes. Disfruten de la semana. El viernes, a partir de las 10, volvemos a encontrarnos con todos ustedes en este tiempo de deportes. Hasta entonces, sean muy felices.